¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es el 4 de mayo del año 2017. Está usted viendo el programa Aquí Vamos, que es el programa de la Jornada de Oriente para sus redes sociales. En esta ocasión le acompaña Fermín Alejandro García Hernández. Martín Hernández Alcántara, buenas noches. Y vamos a hablar de pues yo diría de la principal nota, del principal hecho que ha ocupado hoy la atención pública de Puebla y de México, Gracias. que es este hecho inusitado de violencia, cuando creíamos que ya estábamos conociendo los límites a los que podía llegar el crimen organizado en Puebla. Surge un enfrentamiento ayer por la noche, ya casi a la medianoche, que deja, por primera vez nos arroja ya a situaciones inéditas. Un enfrentamiento sumamente violento, con un alto número de muertos y que tiene como una característica muy peculiar, que entre los muertos hay militares. Es decir, es un enfrentamiento que podemos decir al tú por tú entre el crimen organizado y las fuerzas federales. Yo me remito a lo que se discutía hace muchos años, no hace muchos años, perdón, hace pocos años, en el sexenio de Felipe Calderón, cuando se decía, bueno, a ver, si el ejército no está conteniendo al crimen organizado, ¿qué sigue después del ejército? No sigue nada. Nada. Bueno, eso es de lo que vamos a platicar hoy, en este programa, en este día donde algo también que es atípico es el clima. Hoy ha llovido. Yo no recuerdo ningún 5 de mayo que amaneciera con lluvia. Así como está hoy el clima, pues amenaza que probablemente mañana tengamos por primera vez un desfile con un clima lluvioso. Un desfile mojado. Y lo más raro es que está haciendo frío. O sea, sales a la calle, hace mucho frío. Y a veces hace calor y frío. Por ejemplo, aquí en el estudio de la redacción de la Jornada está ardiendo. Que es un estudio con tecnología de punta. O sea, de este tipo de punta. Hace mucho calor. Aquí en las oficinas de la jornada hace mucho calor, pero sale uno a la calle. Así es. Y hace bastante frío y hace mucho viento. Una cosa muy rara en el clima. Normalmente siempre esta temporada el clima era muy cálido, pocas lluvias o nada de lluvia. Era la época de los incendios forestales. Exactamente, las sequías, estiaje. La gente que más sufre de calor es cuando más se quejaba del ambiente. Yo estoy entre esos. Sí. Sí, yo soy. No, yo amo el calor. No, yo no. Yo no. Hay quien dice que quien ama el calor ama la vida y quien ama el ¿qué frío pasó? vive deprimido. No, Eso yo vivo dicen. feliz, vivo contento. Vivo en la Puebla del que no sé cómo en el Ay, no, valle. yo amo el calor. Sí, de plano. Sí, no, yo lo que no soporto es el frío. No, yo no. Yo El prefiero calor el te hace ser positivo, te hace ser muy activo, hacer ejercicio. No, te hace ser irascible, ¿no? Te hace irascible. ¿No? Bueno, eso es la personalidad de cada quien. No eches la culpa al calor. Por lo menos échale la culpa al gobierno, Bueno, ya con estas cosas al modelo económico. Bueno, pero vamos a hablar de las cosas serias. Martín, platícanos qué pasó hoy en Palmarito, Tochapan. Bueno, Fermín, nuestras dos principales noticias tienen que ver precisamente con los derivados del enfrentamiento que hubo la víspera, la noche de ayer, un cruento enfrentamiento en Palmarito Tochapan. Palmarito Tochapan es una junta auxiliar del municipio de Quecholac que se ubica más o menos unos 65 kilómetros de distancia de la capital de Puebla, en la llamada Franja del Huachicol, el Triángulo Rojo, donde operan las bandas del crimen organizado dedicadas al robo de hidrocarburos. Y ahí ayer hubo un enfrentamiento que se calcula duró entre 3 y 4 horas, con un saldo fatal de 10 personas muertas. 4 de ellas militares, elementos de la policía militar, y 6 pobladores de Palmarito Tochapan y de otra región. Hay diversas versiones sobre cómo sucedieron las cosas. La versión que da el gobierno es que hubo una emboscada. Las autoridades dicen que hubo una emboscada a los militares y que hubo un enfrentamiento en el cual los vecinos de Palmarito Tochapan, que están asociados a la zona del crimen organizado, utilizaron a mujeres y a niños como escudos humanos, y que por esa razón no se pudo, detener a todas las bandas o a todos los integrantes de las bandas que estaban participando en esta refriega.
Lo cierto es que hubo 15 detenidos, entre ellos menores de edad. Lo que dicen los pobladores de Palmarito Tochapan es que sin deberla ni temerla, soldados, bueno, policías militares, dispararon al filo de las 5:30 de la tarde contra hombres que se encontraban en el campo trabajando y que salieron corriendo, salieron huyendo porque digamos que detectaron un panal de abejas y bueno, las abejas empezaron a perseguirlos y como salieron corriendo los militares les dispararon. Cuando les disparan muere ahí un hombre. Los militares se siguen, según la versión de los pobladores, que ustedes pueden incluso consultar en nuestro portal de Facebook, en nuestra página de Facebook. Ahí hay una suerte de vocera de los pobladores que cuenta esta versión, y ella dice que el ejército incursiona de manera violenta a Palmarito Tochapan, que en ese momento la población estaba celebrando el Día de la Santa Cruz. Es una festividad que ellos tienen pues muy arraigada. Admiten que había, por supuesto, por motivos de la celebración, gente tomada, pero dicen el ejército empezó a disparar y hasta proporcionan videos de esta refriega. El saldo, como ya sabemos, fue de 10 muertos, 4 militares, entre ellos 6 civiles. Y hoy por la mañana, Fermín, parecía todo normal. Nosotros nos enviaste para allá a Pepe Castañares, nuestro fotoperiodista, y a mí, y muy temprano las cosas parecían de completa normalidad. Ni parecía, Fermín, que hubiera habido ahí algún tipo de incidente. La gente estaba comportándose de una manera normal, la gente trabajando en el campo, trabajando en sus negocios. Eso sí, lo que podemos apreciar es que por todas partes hay bidones, por todas partes hay tambos, por todas partes hay mangueras. De gasolina sí, que se usa para almacenar o para sustraer la gasolina. Los puedes ver, por ejemplo, en tlapalerías, lo estamos relatando en la crónica que aparecerá mañana, pero en tlapalerías, por ejemplo, en negocios para la construcción, pero de repente también para su venta, estos tipos de contenedores y mangueras, en negocios que ni te imaginas, como farmacias o tortillerías, camionetas. Evidentemente también estaba vigilada las esquinas de los principales, digamos, en las encrucijadas de los cruceros. Podrías ver allá niños, a adolescentes o a personas de la tercera edad que parecían vigilar. Y a las 11:30 se detonó todo, Fermín. De repente la gente... bloqueo de la autopista. Sí, de repente la gente con una organización realmente sorprendente, hombres y mujeres, no había niños, hombres y mujeres por igual, llevando consigo neumáticos de todo tipo de tamaño, llevando forraje, muy bien organizados. Cerraron los principales accesos a Palmarito Tochapan primero y enseguida se fueron hacia la autopista para cerrar ahí la autopista México-Veracruz, en el tramo que va de Perote a Puebla, en el kilómetro 155. Ahí pusieron una suerte de barricada con los neumáticos, con forraje, utilizaron combustible, lo prendieron y con una organización pues que sorprende, se subieron al puente y establecieron ahí el bloqueo que duró casi 5 horas, Fermín, de las 11:30 a las 4:30. Te voy a decir, es una organización que los que saben, yo no he tenido esa experiencia, pero los que saben te dicen que es el tipo de bloqueo que se utiliza mucho en Tamaulipas, que utilizan las organizaciones criminales. Recientemente vimos, por ejemplo, cómo cayeron 2 importantes capos de las organizaciones que están asentadas en Tamaulipas, el Cártel del Golfo, y uno de los Zetas, y hubo una reacción del crimen organizado, y Reynosa, Tamaulipas, estuvo todo un día bloqueado, y se ve ese tipo de organización, donde hay muchas características que van desde que involucran a mujeres, porque eso se vuelve una parte vulnerable. O sea, si tú cae una mujer herida o muerta de bala, y sobre todo si es de parte de alguna autoridad, esa arma de fuego, entonces eso genera mucho escándalo, mucho escarnio. Y hay toda, como tú lo dices, un sistema ya previsto, ya ensayado. Sí, eso es lo que no es espontáneo. No. No es que verdaderamente sean liderazgos, sean personas con arraigo social y que la gente muestre su enojo, su descontento social, sino que no, son ya estrategias del crimen organizado, que es algo así como: si tú te metes conmigo, yo te desestabilizo socialmente. En este caso sabemos que la autopista México-Veracruz es una de las partes neurálgicas de este país. 6 kilómetros se llegó a medir el bloqueo. Si tú bloqueas esta vía de comunicación, estás bloqueando una arteria del país, ¿no? Una de las principales rutas comerciales de todo el país. De América. Sí, de América. Claro, es la que conecta la capital con el puerto de Veracruz, que es la principal entrada
de mercancías a este país. Sabemos que muchas mercancías llegan a México para entrar al mercado de Estados Unidos y de Canadá y de Sudamérica, Centroamérica y Sudamérica. Entonces, no es un asunto menor, y además porque ellos van a negociar. Ellos saben que generando este conflicto les da un margen de negociación, porque a la autoridad la meten en un brete, porque no es ya solamente el tema de la violencia, sino es el tema de el que estás bloqueando una de las arterias más importantes de este país. Precisamente es exacto lo que dice Fermín, porque cuando llega la policía militar, por supuesto, había policía estatal, más de 1000 elementos, según dijo Diodoro Carrasco, y sí se veía un operativo impresionante. En algún momento, Fermín, incluso era muy latente por al menos 2 horas que si hubiera un enfrentamiento ahí, era algo severo. Pero lo que pedían era, primero que nada, que les entregaran a 13 detenidos. Decían ellos que estaban desaparecidos. Eso fue. Sacaron incluso a la Jornada de Oriente, le mostraron fotografías de algunos de estas personas que ellos decían estaban desaparecidos. Entonces había menores de edad. Que les entregaran los cuerpos de las 6 personas, decían ellos, asesinadas. Pero sobre todo la principal exigencia, Fermín, era que el ejército ya no siga en esa zona. Llegaron a sacar mantas con consignas contra la milicia, contra los soldados, y me llamó mucho la atención, Fermín, que en el puente que está arriba de la autopista, colocaron una lona muy bien rotulada con letras negras y rojas diciendo: queremos fuera el ejército porque el ejército solo lastima a la gente, o una cosa similar. Pero estaba rotulada, mandada a hacer con total perfección. No es que ellos tengan una fábrica de lonas y mañana se pusieron a hacer ese mensaje. Claro. Queda claro que ya tienen las llantas, el follaje, las lonas. Saben cómo prenderlas. El mensaje, lo que llamarían los especialistas en movilidad, lo que le llaman la logística, es decir, quién se mueve hacia un lado, quién se queda atrás, quién llega y reparte el agua, los refrescos, para que la gente que esté ahí pueda no deshidratarse, pueda estar bien, pueda estar al pie de la lucha. Quienes van a estar, digamos, en una actitud de retención de la posible entrada de autoridades, que pueden ser, como decíamos, son mujeres, a veces utilizan niños, y quienes están ahí preparados para una reacción violenta. Es decir, es una organización ya de muy avanzada, que se ha visto, repito, particularmente en Tamaulipas, donde cada vez que se le da un golpe a la delincuencia organizada reacciona bloqueando y saboteando el funcionamiento de todos los servicios, de todos los comercios, en muchas partes del norte del país, y no estamos lejos de que en Puebla esto empiece a ocurrir. No solamente la organización, Martín, se queda en el crimen organizado, se queda en el ciudadano ya común y corriente. Es decir, la gente empieza a acaparar víveres y agua. Por siempre esta idea de decir, para cuando haya bloqueos, yo ya tengo mi reserva. Yo me quedo en mi casa. Tengo una reserva. Mira, yo por ejemplo una vez conversando con una persona que vive en la frontera, me decía, pues es que ha estado muy feo últimamente, no conviene que vengas. Yo te aviso cuando ya se baje la delincuencia. Pues ¿qué pasa? Es que se están peleando 2 grupos. Claro. Y en el comentario de que, pues lamento mucho que estés viviendo eso. No, pues ya nos acostumbramos. Cuando se empiezan a pelear, pues ya nada más sabes que no sales de la casa, aquí te quedas. Pues aquí tienes comida, en este caso allá consumen mucha cerveza porque ya hace mucho calor. Pues aquí tenemos cerveza, tenemos suficiente, entonces... Tienen hasta cable. Y sí, o sea, es ese estilo de vida. Ya, digamos, normalizado. Normalizado, que eso es lo que yo he dicho. Eso es lo grave cuando nos empezamos a acostumbrar a la violencia y la empezamos a ver como parte de la cotidianidad. Ahora, en este enfrentamiento que ocurrió, Martín, hay estas 2 versiones que contrastan. Los pobladores que dicen, llegó el ejército y nos agredió, y que todo surge como por un asunto de un malentendido, de un abuso de autoridad, de un abuso de la fuerza. Puede ser, porque ya hemos conocido muchas historias así, como también puede ser la estrategia para desacreditar al ejército. Así es. Y el problema es que el ejército tiene una comunicación social inexistente.
Y tampoco se ha portado tan bien en los últimos años. Nunca habla, el ejército nunca habla. Ese es uno de los problemas graves de este país, que tenemos un ejército mudo, que no sabe convivir con la sociedad. Bueno. Sí, una suerte de tótem, ¿no? Sí. De tótem institucional, pues, que no se le puede ni criticar, ni decir nada. Por eso se ha cuestionado, patriota, pues. Por eso se cuestiona que entre en labores de seguridad pública, porque no tienen esa capacidad de comunicación, esa capacidad de convivir con las leyes civiles, con los procedimientos, con muchas cosas. Pues entrenamientos para la guerra. Claro, al soldado lo entrenan para la matar, guerra, para matar. Exactamente. Sí. El soldado llega a disparar, a matar, lleva armas que no son para herir, no es para que le tires a la pierna a alguien y se las... No. Ellos usan armas que realmente cuando te tocan, no importa que te toquen una pierna, son una bala que te entra en una pierna con las ametralladoras que usan los soldados, puede salirte por el abdomen, por ejemplo. O sea, tiene esa fuerza. Pues sí, son unos calibres así, ¿no? Como el tamaño de la pluma. Sí. Básicamente. Bueno, y la otra versión era que iban a entrar a clausurar una toma clandestina. Y los emboscaron. Y hubo una reacción, y también es muy grave lo que se dice, en el sentido de que aparecen pobladores con armas de fuego y con vehículos blindados. Bueno, hay un hecho que ha pasado desapercibido y que yo sumaría una tercera versión. Desde el sábado empezó a correr una noticia de que desaparecieron 3 jóvenes y 2 de esos jóvenes eran militares. Y curiosamente desaparecieron. Hablamos de eso ayer. En la zona donde se dio el enfrentamiento. Y la pregunta es, ¿no acaso entraron los militares a buscar a estos soldados? Posiblemente. Ayer lo dijimos y decíamos que podíamos hacer muchas especulaciones. Hasta que se habían enrolado, posiblemente. Hasta que se pudieron haber enrolado, hasta que a lo mejor fueron víctimas de la delincuencia común. De la delincuencia común, o que andaban haciendo labores de investigación. Y fueron víctimas. Como infiltrados, posiblemente, Fermín. Sí, o sea, el ejército tiene esta estrategia de que tiene a militares que intentan no parecer militares. Y se infiltran. De hecho, no sé si sabes eso, el ejército recluta a veces a gente que la principal característica es que no estén en el físico que se necesita para ser militar. Y esas personas las utilizan, no me acuerdo ahorita el nombre de la división, hay una división que es la de inteligencia, la usan para hacer investigaciones. Es decir, mandan una persona que no aparenta ser militar a vigilar, a reportar movimientos, a hacer labores de investigación, ¿no? De espionaje, de inteligencia, como querramos llamarlo. Esa también puede ser una posibilidad. No es descabellada, ¿eh? Entonces, el problema es que nunca sabemos qué hay en el fondo de estos asuntos. Y más allá de todo esto, más allá de la coyuntura de lo que pasó hoy, creo que hay un tema a discusión que me parece que está siendo soslayado y que si sigue soslayando, el problema de la delincuencia, de la violencia, del crimen organizado, del robo de combustible, va a seguir sin pararse en este y en próximos gobiernos. Que es el tema que hizo Facundo Rosas en Puebla. Entonces, recordemos que es a partir de que llega Facundo Rosas a la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla y que él a su vez trae a un montón de ex agentes de la Policía Federal que habían sido despedidos, que se habían dado de baja, que no pasaron los controles de confianza, que habían perdido confianza en ellos, y los colocan de directores de seguridad pública, lo mismo en municipios grandes, medianos y pequeños. Los impone, ¿verdad, Facundo Rosas? Sí, los impone Facundo Rosas. A partir de que Facundo Rosas tuvo una presencia en Puebla, ya existía el robo de combustible, ya existía esta tendencia de que no se trataba el tema, no se combatía. No se enfrentaba, pues. Pero particularmente llegando a Facundo, las cosas se exacerbaron. Hay un crecimiento, hay un desbordamiento. Pasamos a ser primer lugar nacional en robo de combustible. De tomas clandestinas. Bueno, mientras no se investigue qué hizo Facundo Rosas, qué hacen todavía esa estructura que trajo Facundo ¿Crees Rosas. que todavía está inmuntada en algunos municipios? ¿No se la llevó? ¿No se fue con él? A ver, acuérdate, mira, vamos a remitirnos a una de las noticias que ayer comentábamos, el caso del famoso licenciado Damaso. Damaso López, ¿no? Damaso López. Un funcionario corrupto que facilita la fuga de Joaquín Guzmán, el Chapo Guzmán, y después se suma a su organización. Y luego ya hasta se la quiere arrebatar. Y después entra, cuando cae el Chapo por tercera vez,
Segunda. Segunda vez. No, se escapó 2 veces, entonces cae por tercera vez, ¿no? Sí. Damaso empieza a disputar el control de la organización. Entonces, estas estructuras, Martín, pues muchas veces no son de que mientras estuvieron fueron malos funcionarios. A veces permanecen pues ahí. Claro, porque ellos no van a dejar. Y además el vicio se imita, ¿no? Hay una escuela. Ellos no van a dejar el negocio. Claro. Ahora hay que recordar que en agosto de 2015, Fermín, los altos mandos a cargo de Facundo Rosas, su brazo derecho y su brazo izquierdo, fueron detenidos en Puebla por el ejército mexicano, acusados de participar o por lo menos de encubrir a las bandas que se dedican al robo de hidrocarburos de Pemex. Hasta la fecha están en la cárcel. Y que era el director de la Policía Estatal y el director de Operaciones Especiales de la Secretaría de la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, a ver, el tema es, mientras no se investigue qué pasó con Facundo y no se investigue esas redes que tejió Facundo en Puebla, las bandas del crimen organizado, los guachicoleros, siempre van a estar un paso adelante de la autoridad. Ya son verdaderos territorios de excepción, Fermín. ¿Por qué? Porque estas bandas se nota que aprendieron estrategias. Ya conocen estrategias. Es un hecho, hoy se movieron. Te voy a decir que te puedo llegar a afirmar que ese bloqueo lo realizaron en menos de 10 minutos. Desde que salieron de donde tenían los neumáticos hasta que tenían la autopista totalmente tomada. Ahora mira, por ejemplo, el otro día pasó también un poco desapercibida una nota informativa. Incluso hacemos aquí una mea culpa, nosotros no le dimos el peso necesario, pero Pemex informa de que hay 138 trabajadores que están en proceso por estar coludidos a las bandas del crimen organizado. Y te hablan desde técnicos hasta ingenieros. Coludidos. Claro, entonces, ¿esto qué te habla? A ver, así como ayer platicábamos que los Zetas nacen porque el cártel del Golfo, comandado en aquel entonces por Ciel Cárdenas, coopta a este grupo de élite del ejército, parecería que las bandas del Huachicol lo que se dedican no es a captar a soldados, no, están captando a personal de Pemex, a personal especializado. Entonces, ahí estás hablando de una forma de pensar, de organizar, de dirigir muy superior a lo que siempre conocemos como los pequeños grupos que se unen para delinquir, que a veces son grupos que acaban su vida delictiva porque se pelean entre ellos, porque cometen errores, porque los agarran, porque los vicios se los acaban, porque tienen deudas de honor y se matan entre ellos, etcétera, etcétera. Pero aquí no, aquí estamos viendo otro tipo de estructura, de manejo de estructuras. Que en coincidencia con lo que estás diciendo ahora que lo mencionas, justo donde fue el bloqueo en el kilómetro 155, 156, donde hay un puente, es el puente que digamos que si sales de la autopista subes para el metro Chapán, del otro lado está un inmueble de Pemex, un inmueble que se ve bastante grande, no sé si sean oficinas o un lugar, no parece un lugar de almacenamiento, pero está protegido con alambre de púas, tiene los logotipos ahí de la paraestatal, muy cerca de donde estuvo el bloqueo, así es que no es difícil que la gente de la paraestatal pues establezca relación con los pobladores o incluso con las bandas del crimen organizado. Lo que yo te preguntaba hace rato fuera de cámaras era ¿cuál es el saldo? ¿Qué saldo estás percibiendo tú inmediatamente en esta coyuntura sobre este hecho? ¿Cuál es el saldo? Más allá de que esto ya traiga una inercia desde Facundo Rosas, de que haya crecido este hecho coyuntural, este enfrentamiento, ¿qué lectura le puedes dar? ¿Qué saldo hay sobre eso? A ver, hay un saldo negativo y te lo voy a decir por qué, Martín. A ver, todos estamos dirigiendo la atención hacia el gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad. Que hoy en esto sí no tiene mucha vela. Bueno, pero quien es el responsable de esto se llama Enrique Peña Nieto. Entonces, o sea, estamos viendo un problema muy similar al que pasó en muchas partes del país. El mismo Peña hablaba ayer de un retroceso, ¿no? O sea, hay gobernadores que, sabemos, ahorita, bueno, hay un descrédito, todos, actualmente ser gobernador es casi sinónimo de ser delincuente por todo lo que ya rebasaron a los diputados, ¿verdad? Con los Duartes, con Moreira, con Graco, con Borge, con todos estos. Pero ha llegado a haber gobernadores que han sido serios y que han tenido sobre todo una preocupación
de lo que pasa. Uno de ellos es Javier Corral, que recientemente él mismo dijo, no puedo, con lo que yo tengo no puedo. Necesito ayuda, ¿no? Y mucho del crimen organizado, del narcotráfico, creció porque como que el asunto se decía, pues es un problema de Sinaloa, es un problema ya aislado en Tamaulipas, en algunas regiones, en algunos ranchos de Tamaulipas, en algunos ranchos de Veracruz. Y entonces una ausencia del Poder Ejecutivo Federal y que tiene que ver con muchas cosas, Martín. A ver, ahorita estamos diciendo investiguen a Facundo Rosas, pero se tiene que investigar, por ejemplo, los altos directivos de Pemex. Pues sí. Porque esto es un asunto que mueve miles de millones de pesos. Hoy se supone que hay un sistema carísimo de monitoreo de los ductos, ¿no? Que Sí. puedes saber a qué hora lo están ordeñando, qué es lo que está pasando ahí y nunca llega nadie. Se supone que hay un sistema en el que el ducto lleva una presión y cuando estos sensores detectan una variación en la presión, que puede ser por muchas causas, porque está ocurriendo un sismo, porque hay una fuga, porque algo se averió, porque ya lo fueron a perforar para robar, se supone que se bloquea el sistema. Si tú recuerdas, hace 2 o 3 años, cuando empezó a haber escasez de gasolina en Puebla, el argumento era que como ya había mucho robo de gasolina, había habido muchas interrupciones en los flujos sí, de combustible. Ahora ya no hay eso. Se permite. Entonces, hay que investigar a altos funcionarios de la paraestatal. Porque si queremos reducir el tema a que son pequeños grupos, familias ahí aislados, que le hacen un hoyo al ducto y se roban unos, llenan envases de refresco y de agua, no es cierto, no es cierto. Es como hace años todo se reducía a decir son marihuaneros, esa era una expresión. Marihuana era el que siembra marihuana. No es el marihuano, no es el que fuma, es pachecón. El marihuanero es el productor. Y como que se soslayó hasta que de pronto estas estructuras crecieron con una organización empresarial. Claro. Y además con logística y además con mercados internacionales, que es lo que incluso se ha empezado a decir. Que esta onda expansiva puede llegar a que al rato los guachicoleros empiecen a buscar hasta mercados en otros estados del país o incluso hasta en Centroamérica. Ahora, lo que creo que también debemos dejar claro, Fermín, para no correr riesgos de equivocarnos, es que, o no lo sé, pero me parece que tampoco estamos ante la base social del crimen organizado. Es decir, que si estas comunidades están reaccionando de esta manera, si están en cierta forma protegiendo a las bandas del crimen organizado, ellos aseguran que no. Hay una entrevista que pueden ver en el Facebook de la Jornada de Oriente, en este mismo sitio donde estamos transmitiendo, que por la mañana nos dio una vocera, una suerte de vocera, que le pregunté que si se quedaron de Huachicol. Obviamente lo niega, pero dice, pues, son personas que vienen de otra parte. Estamos también ante el fenómeno en que el tejido social ya está corrompido, como dice el gobernador Gali, que hasta los niños participan. Si es así, ¿cómo lo quitas? O es que hay una inercia también social de protección, como hace rato que platicamos al hablar de editorial, si es, digamos, la gente no tiene la posibilidad de denunciar por dos cosas, o la amenazan o la matan, ¿no? También es difícil que tú estés en una comunidad y digas, pues mi vecino es el que se dedica a estas cosas, o si no salgo a defender al pueblo, al rato van a reconocer que yo no estuve ahí en la toma de la carretera, ni me moví, ni nada. Porque, bueno, finalmente, como dicen en los pueblos, todo el mundo se conoce, ¿no? Sí, claro, la población es la que está pagando esta tragedia. O sea, no hay una base social que diga, yo apoyo el movimiento, pues a ver, yo creo que hay 3 cosas, Martín. El tema de el robo de combustible creció tanto porque viene a resolver problemas que no atiende el Estado mexicano. Sobre todo de desarrollo y de combate a la pobreza. A ver, llega el tema del robo de combustible, genera empleos. A lo mejor algunos se enojen de que así los llamemos, pero al final lo son. Hay gente que te lo dice. ¿En qué te dedicas? Estoy trabajando con los guachicoleros. Y como trabajo. Sí. O sea, cuando estamos hablando de 5,000 pesos por trasladar una pipa. O sea, cuando estás hablando de estructuras, no estás hablando de que es simplemente un ratito. No. Es que tienes horarios, tienes tareas, tienes metas, tienes responsabilidades. Claro. Entonces, generas empleos, generas gasolina barata, que todo el mundo la compra. Sí. No es de que hasta los ADO las clases populares, las clases medias, los pudientes, las empresas,
compra del huachicol. ¿Recuerdas que hubo una versión de que decían que los primeros cargamentos de huachicol se iban a dar hasta el aeropuerto de la Ciudad de México? A ver, hay un dato que es escalofriante. Los gasolineros que están en la región de San José Chiapa reportan que la construcción de Audi no les significó ni un aumento significativo en sus ventas. Entonces, ¿de qué se alimentaban las maquinarias de ahí de la CTM? Déjate la maquinaria. Había 400 camiones de carga que todos los días entraban y sacaban tierra. Más los que llevan a los obreros. O sea, 400 camiones todos los días, Martín. ¿Cuánta gasolina le metes a eso? O sea, pon tú que... ¿Cuánto te aguantará un tanque? ¿2 días? ¿3 días? Estás hablando de que por lo menos tendrían que haberse llenado unos 1,200 tanques por semana. Más de 5,000 tanques. En la región, porque no lo vas a venir a llenar la capital. Más de 5,000 tanques al mes, ¿no? Sí, y duró más o menos 2 años. Entonces, bueno. Entonces, esa es una razón por la que tienes una base. Hay un mercado también amplio, que no solamente tiene que ver con el consumidor, digamos, natural, que sería un automovilista. No, eso es un negocio millonario. Donde también están metidos los constructores comprando también el huachicol. A ver, ya lo había comentado una vez en este programa. Hay un libro que es muy recomendable para entender el tema. Se llama Los cómplices del presidente. De Anabel Hernández, donde narra el origen de la fortuna de la familia de Juan Camilo Muriño, el que era secretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón. Murió en un accidente aéreo. Murió en un accidente. Una familia que se asentó en Campeche, curiosamente, estado petrolero, ¿sí? Como ella narra cómo el papá de Juan Camilo Muriño llega a México huyendo de las deudas que tiene en España. Su primer empleo en Monterrey es tendiendo camas en un hotel. Ese es su empleo. O sea, dígame a alguien que llega a México a tender camas. Y 20 años después es multimillonario. Y después, años después, se vuelve dueño del equipo de primera división del fútbol, el Celta de Vigo. O sea, tú te vas a tender camas a Estados Unidos, regresas y compras la Franja de Puebla o el América. A lo mejor no el América, pero compras el equipo... Aunque sea el Cholos o el Puebla de la Franja. Cualquier equipo de primera división no te cuesta Jaguares, que está para segunda. Menos de 1,500 millones de pesos. Entonces... ¿Cuánto? ¿15, 20 años? Sí, claro. No, ni siquiera era un asunto de que el señor vino y 30 años después, ¿por qué fue invirtiendo? No. Él viene, incluso él ya es un hombre... De edad, ¿verdad? Ya maduro, que es el patriarca de la familia, y después no le va bien y acaban asentándose en Campeche. Y él tiene dos vías, de acuerdo a este libro, que le beneficiaron económicamente. Una, hacerse amigo de Carlos Jan González. El profe. Que durante muchos años sus pipas eran las únicas que podían trasladar la gasolina en México. Es el que acuñó lo del político pobre es un pobre político. Exacto. Y segunda, que su negocio fue poner gasolineras y descubren que esas gasolineras pueden ser muy rentables si compraban combustible robado. Te estoy hablando de que esto, según se relata en el libro, ocurre allá por los años 50. Desde entonces se empieza a ver esto. Entonces no solamente es un asunto de comunidades campesinas, de gente pobre, de delincuentes. A tal grado que la familia de Juan Camilo Muriño, cuando él viene aquí, pues ya es un junior, ya es un muchacho ahí muy refinado, un mamón. Que se mete al PAN y lo conoce Felipe Calderón en Campeche. Y se enamora lo quiere mucho. No sé de eso. O sea, lo que dije metafóricamente. Y lo hace primero diputado federal. Es más, hay un diputado aquí de Puebla, del PRI, que una vez contaba una anécdota muy chistosa de Juan Camilo Muriño. Dice que él estuvo en una comisión legislativa donde estaba Juan Camilo Muriño. Entonces se empiezan a presentar todos los diputados y le dicen, cada quien preséntese, cada quien diga qué ha hecho su trayectoria. Entonces ya sabes cómo son los políticos, ¿no? Yo he sido alcalde, diputado, yo dirijo tal organización. Participo en los Avengers. Y entonces, cuando le toca a Juan Camilo Muriño, dice, pues yo entré al PAN y me hice diputado. Y él le dice, pero pues no has tenido nada, tú tuviste que haber hecho algo, porque como que, pues tú partes de la idea que quien llega a diputado federal es alguien que ha tenido un liderazgo político, claro, una presencia. Y entonces se queda callado y dicen que un diputado del PRD, que era muy bromista, grita, antes de ser diputado era niño.
O sea, como diciendo, pues, era nadie, era un niño y de repente pues, se hizo diputado. Un niño que conoció Calderón. Y ese era el poder del papá en la política, en las empresas. De un constructor que hizo muchas cosas a partir de... Y que es, bueno, la familia de Juan Camilo Muriño, acuérdate que después se volvieron contratistas de Pemex. Ese era el escándalo. Y estaba todo el asunto de Iberdrola y es cosas, la familia, acuérdate que una vez le sacaron unos documentos de que se habían hecho contratos a las empresas de Juan Camilo Muriño cuando él ya era secretario de Gobernación. Así es. Que una vez salió él a dar un mensaje en cadena nacional para deslindarse de su problema personal. Claro. Que, bueno. Esa es una parte, ¿no? Entonces, eso te habla desde cuándo existe ese problema. Y la cadena, el mercado, ¿no? Y cómo ese mercado ilegal va generando un desarrollo económico. Ilegal, pero desarrollo. Bueno, por eso hay una franja de población apoyando el huachicol. Luego tienes otra franja de los que participan directamente. O sea, los que ordeñan, los que se venden, se han hecho ricos, tienen una mejor situación económica o tienen empleo, lo que tú quieras. Y luego tienes un tercer segmento que yo diría que ese es el más grande, de la gente que queda en medio de los dos bandos. O sea, las autoridades no intervienen y tienes aquí a los grupos del huachicol presionando. Que son violentos. ¿Qué haces? No, pues. Aprendes a quedarte callado. Pues sí. O aprendes a decir, pues que estás de acuerdo en todo. Yo no imagino cómo le iría. O no muestras tu inconformidad. Claro, cómo le iría a un poblador, un vecino si tú vives en Palmarito Tochapan, a ver, ahorita vete el cura del pueblo que salga el domingo en el sermón a decir, hermanos, ya nos robemos gasolina. No, bueno, no parece. O una señora, un señor, una familia que señalara al vecino por estar robando combustible, por transportarlo o por ordeñar, pues supongo que no viviría para contarla, porque además parece que la penetración, por lo que pudimos apreciar hoy, pues es bastante grande. La gente, lo que sí te quiero decir, y lo comentaba con Pepe Castañadas Fermín, es que lo que sí se nota en Palmarito es que tampoco está la bonanza de gente que esté ganando mucho, si es que están dedicando a ese negocio. No estás viendo, por ejemplo, las casas grandes que hay o construcciones que son más o menos fastuosas de las comunidades, por ejemplo, expulsoras de migrantes, ¿no? Donde tú ves que pues hay casas enormes junto a terrenos de cultivo, ¿no? Las calles son mejor, están pavimentadas. Palmarito Tochapan sigue siendo, si uno acude ahí a Quecholac, sigue siendo una comunidad eminentemente rural, campesina. No ves grandes construcciones, no ves tampoco una derrama económica. La mayoría de la gente de ahí se emplea de albañiles. Sí, son trabajadores de la construcción. Entonces, si están participando algunos de ellos o mucha gente, tampoco son el eslabón de la cadena que más gana. No es la mayoría en primer lugar y, repito, hay mucha gente que se queda en medio. Eso ocurre con el narcotráfico. Porque se está criminalizando y también desde algunos medios, Fermín, se está cancelando que todo Palmarito Tochapan, ellos llaman criminales, ¿no? Como si la gente que todo está ahí son delincuentes. Aunque hubieran tomado la carretera, no quiere decir necesariamente que estén participando en eso. Es como hace años pasaba con los colombianos. Así es. Tú llegabas y eras colombiano y en automático a veces en los aeropuertos te separaban y te metían a la máquina de rayos X, te hacían bajarte los pantalones. Y participar en una protesta no te hace tampoco miembro del crimen organizado, porque también en los medios, yo estaba viendo algunos portales que los tratan ya como si todos fueran delincuentes. No, además, a ver, si eso fuera, pues la verdad es que estaríamos en una situación caótica, porque entonces, ¿cómo combates todo eso? Y parece que desde el poder, Fermín, quieren criminalizar a la gente, quieren criminalizar al pueblo en lugar de ver quiénes son los verdaderos culpables de este asunto. Mi percepción es más bien que no saben qué hacer, Martín. Así, ni estrategia ahí. O sea, no se nota. A ver, con Rafael Moreno Vallarrosa se dejó crecer esto. Y hay una responsabilidad del exgobernador. Antonio Gali Fallada ha tenido la virtud, yo diría hasta la valentía, que es un asunto complejo, de reconocer el problema. No, y hay que reconocer que lo ha enfrentado, lo ha tomado, quizás, ha hablado de él. Quizás no está con los mejores perfiles, porque mucho se cuestiona que Jesús Morales pues no está a la altura de ser secretario de Seguridad Pública. Uh-huh. Bueno, y ahorita hacemos un pequeño comentario. Y bueno, y al fiscal. De otro personaje, bueno. Pero quien tendría que estar poniendo aquí, como dicen a veces, los puntos sobre las IES, es Enrique Peña Nieto. Para empezar,
es Petróleos Mexicanos. O sea, parece que Pemex fuera de Puebla. Así es. O sea, aquí siempre hablamos del daño, del robo, del combustible. Bueno, este era un asunto para que el primero que estuviera preocupado y estuviera atento de lo que está pasando en Puebla y estuviera aquí presente buscando una estrategia de solución es el director general de Pemex. Pero brillan por su ausencia. A ver, y ahí es donde empiezan las sospechas. ¿Sabes? Lo soy Agustín, No, ya no me acuerdo que tampoco quién es. No sé de quién es. Pero a ver, no es un asunto menor, son miles de millones de pesos los que se pierden por el robo de combustible. Y entonces resulta muy sospechoso que Pemex no meta ni un dedo, no sea el principal agraviado ni la uña por este tema. Era para que el director general de Pemex estuviera aquí en Puebla desde el sexenio pasado. Así es. Presionando, exigiendo operativos, cuerpos de seguridad, vigilancia, drones, lo que quieran sobre los ductos de Pemex. Y están ausentes. Y eso es un daño patrimonial al Estado mexicano. Segundo, no está interviniendo el gobierno federal, entonces se le está prendiendo un foco rojo que no es como antes ocurría, es allá muy lejos, no, es en uno de los estados prioritarios más cercanos a la capital del país. Una omisión sospechosa, por hay que observar. Y tercero, que no se nota en general en el discurso presidencial, en el discurso de los funcionarios del gobierno federal, que se prioriza el tema del robo de combustible. No. Hablan del narcotráfico. Hasta que suceden eventos como los de hoy, entonces sí, todos son malos los del pueblo, y tu ausencia y no haber hecho nada. Y soy reiterativo, ¿por qué no hablan del tema? Me da la impresión que hay mucha gente a nivel del gobierno federal que no quieren que el tema del robo de combustible se vuelva prioridad y se vuelva un tema, un asunto visible en la opinión pública. Muy bien, Fermín, pues bueno, esto es lo que llevamos. Mañana no solamente llevamos estas dos notas principales, por supuesto hay una cobertura pues importante con otras noticias que están asociadas al tema y bueno, también pueden checar la cobertura que dimos hoy a través de Facebook. La tercera noticia, Fermín, es una declaración del vicecoordinador de la bancada del PT Morena en el Senado de la República, Luis Miguel Barbosa Huerta. Él hace un llamado para que Rafael Moreno Valle Rosas deje de comportarse como emperador, dice, porque en los hechos sigue mandando él en el gobierno del Estado de Puebla. Además, Luis Miguel Barbosa Huerta hace una importante declaración porque dice, él enumera un número, perdón, valga la expresión, él enumera a unos municipios de Puebla, donde él dice que ya lo que estamos comentando, ya tiene que entrar el Ejército y la Policía Federal, aunque no ocurran estos hechos de violencia. ¿Por qué? Porque ya se sabe que las estructuras ahí del crimen organizado están controlando a la población, la vida económica y las autoridades locales. Claro. La cuarta noticia tiene que ver con el ámbito electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a hacer una revisión de las determinaciones que ya lo hizo. Ya lo hizo. Ya lo hizo en la tarde. Polémica, complicada. Sobre lo que hizo el TE, ¿no? Resulta que aquí el Instituto Estatal Electoral toma una serie de medidas disciplinarias o sanciones contra un grupo de partidos políticos. Estos partidos se van al Tribunal Estatal, el Tribunal Estatal ratifica, se van a la instancia federal y en la instancia federal echan abajo todos los resolutivos de la autoridad prácticamente fueron todos, ¿verdad, electoral local, menos uno. Compromiso por Puebla. No, el de Morena. Ese sí lo dejaron vigente. Entonces a Morena le están quitando el 80% de su financiamiento que le corresponde para este año y para el próximo año. Terrible, sobre todo en vísperas de la elección presidencial. Había sanciones para los partidos Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Verde Ecologista y Partido Encuentro Social. Y Social de Integración también, ¿no? ¿O no? No tengo claro. Pero estos partidos habían sido sancionados porque no habían participado electoralmente el año pasado. Y es razonable que se les sancione. A los partidos se les da dinero, se les da financiamiento público. ¿Para qué? Pues para que busquen el poder. Digamos así de sencillo. Entonces, yo recibo el dinero y no salgo a buscar el voto. Pues, yo, a ver, en un lenguaje sencillo dices, pues qué huevón, qué boludo. ¿Qué pasó? Pues sí, que a ti te den dinero para
ser partido político para que compitas en comicios, Y te para quedes, que pero busques ¿qué el tal te voto compras las camionetas, las casas? y para que digas, no, vamos a participar porque no tenemos posibilidades de ganar. Entonces dices, no hay razón para que existas como partido. Claro. Bueno, pues resulta que el tribunal estos determinó que era excesiva la sanción, ya les levantó el castigo, ya les regresó el financiamiento a estos partidos. Pero a Morena no. Y a Morena no. Y esto sí genera mucha sospecha y pareciera que el Tribunal Federal se está convirtiendo en un actor de la contienda para O sea, es igual que el INE. sumarse a bloquear, a dañar Morena. a Morena. Terrible. En una democracia tiene que haber equidad y se tiene que dejar que todas las fuerzas políticas, que todos los contendientes tengan acceso al financiamiento que les corresponde y que se saca por una ecuación de acuerdo a la votación que obtienen. Y punto, se acabó. En cambio, estos que no participaron, pues esos sí tenían que ser sancionados. Claro. Se salen de la lógica más simple. Yo te doy dinero para que participes. Tú eres estudiante, tú tienes tu hijo. Le das dinero para que pague la colegiatura y estudie. Y tú descubres que no estudia, pues le dices, pues entonces ya no gasto en colegiaturas. Digo, a veces es tan sencillo así. Se pueden entender las cosas. Pues así un partido. Por ejemplo, Movimiento Ciudadano, que fue el más cínico, No participó. se ausentó. Su dirigente, que ahora es diputado local, que se apellida Pérez García, pues, vaya, con todo el cinismo. Ni siquiera fueron a buscar el voto. Nada, ni siquiera salir a dar una rueda de prensa y opinar de tal o cual tema. Y resulta que un partido que sí es activo, como es Morena, le quitas el 80% del financiamiento. Y que tiene un apoyo y una base social fuertísima. Aunque no lo tuviera Martín, quitarle a un partido el 80% del financiamiento, pues es estarlo descalificando. Claro, y es para este año y para el que viene, ¿verdad? Sí, exactamente. Terrible. Y luego dicen que para qué se enojan de que mandan al diablo las instituciones, Sí. pero mira. No, finalmente, Fermín, la última noticia, la quinta noticia que tenemos de importancia, es también un hecho delictivo lamentable, un acto de violencia. Resulta que la regidora suplente de gobernación del municipio de Jopala, Guadalupe González Zainos, de 30 años, fue asesinada de 3 disparos cuando viajaba como copiloto en un camión volteo propiedad del municipio, cerca del poblado de Ocomantla, perteneciente al municipio de Cihuateutla, en la Sierra Norte de Puebla. Otra vez, una autoridad es asesinada en Puebla. Bueno, la violencia parece imparable en Puebla. Hoy queríamos hablar particularmente de 2 funcionarios públicos. Hay que hacerlo de una vez, porque para que no se... Uno lo guardamos, pero a ver, uno que es rápido. A ver, nada más para que no digan que nos quedamos callados y que nos callaron la boca. La verdad es que yo ni tenía ganas de hacerlo porque es darle importancia. A ver, en la edición... Pero hay que decir la verdad, no Sí. como ese mentiroso. A ver, en la edición de hoy de la Jornada de Oriente aparece esta fotografía. Aquí está Enrique Peña Nieto y aquí está José Antonio Gali Fayad. Entonces, pues parece hablar de que esta nota habla de que ayer fue Gali a la reunión de la CONAGO. A la reunión de la CONAGO, estuvo con Peña Nieto, firmaron una serie de acuerdos que suscriben, que puso a su consideración la CONAGO, que es la Confederación Nacional de Gobernadores. La conferencia nacional. La conferencia. Y ahí ponemos esta foto. Y hoy aparece una serie de insultos, de vulgaridades, exabruptos, de este triste personaje que se llama Javier Lozano Alarcón. Lo hace por Twitter, porque no siquiera lo hace por una vía institucional. Porque es la única manera que sabe expresar. Por Twitter hablan los cobardes. Así es. Diciendo, ahí no tiene caso ni siquiera que le diga todas las agresiones, barbajanadas, que diciendo 2 cosas: que nos apropiamos de su foto, de su selfie, él la pone así. Y 2, que censuramos, que somos, que literalmente dijo que no tenemos madre. A ver. Porque no apareció en la foto, en la portada de la jornada. A ver, primera explicación. Esta foto no es de Javier Lozano. Esta foto la mandó el gobierno del estado. El gobierno del estado de Puebla, no es de Javier Lozano. Bueno. Segundo, por el formato donde se puso la fotografía, aunque hubiera estado aquí Cepillín, o hubiera estado... O Mahoma resucitando, que también no ha muerto. Quien fuera, pues, por espacio, pues simplemente se pone a los 2 protagonistas. Y por jerarquía, pues importantes. ¿quién es Javier Lozano? Es el presidente y el gobernador, ¿tú quién eres? Lo que importa es el gobernador José Antonio Gali Fayad y el presidente Enrique Peña Nieto.
Si hubiera sido cualquier otro personaje, pues también se corta la foto. Eso es un recurso que se utiliza en todos los periódicos del mundo. No es nada extraordinario. Entonces, primero, no es la foto de Javier Lozano. Dos, no es... Es un criterio editorial que se utiliza en todo el mundo. Hasta podríamos decir que lo cortamos por feo, pero bueno, no es el caso. Bueno, porque además no tiene jerarquía, es un vocerillo. Claro, porque además no, tampoco le digas así. Bueno, vocero. A ver, simplemente, honor. a ver, en estas reuniones lo que importan son las figuras principales. En este caso el gobernador y el presidente. Cualquier otro funcionario pues ya está, digamos, de demás. Pero tampoco es la intención. Bueno, no iba yo a comentar esto si no fuera porque, a ver, resulta muy grave. Y esto tendría ya que evaluarlo Gali. Hoy amanece Puebla y particularmente el gobierno del estado de Puebla con una crisis de seguridad pública. Que trasciende... Que provocó que estuviera bloqueada 5 horas una de las vialidades más importantes del país, con hechos lamentables de violencia. Tiene atención mediática en nacional e internacional. Y entonces el vocero del gobierno del estado, en lugar de estar hablando de los temas importantes, prioritarios, se pone a hablar de que no salió en una foto. De lo que agrede a su narcisismo. Y empieza a hablar de que somos los hijos de tal por cual, que estamos frustrados y... La verdad a mí no me interesan sus frustraciones, puede decir lo que quiera, por eso existe los derechos de la Constitución, ¿no? Los derechos de la Constitución que nos permite expresar nuestro criterio. Así es, yo siempre he partido de la máxima, si no te quieres quemar, pues no te metas a la cocina. Claro. El que tú y yo aquí aparezcamos frente a este micrófono, frente a esta cámara, en este estudio rústico, pues nos lleva a que nos tenemos que aguantar. No le digas rústico en nuestro estudio. Bueno, nuestro estudio con tecnología de punta. Pues nos aguantamos a las críticas, a que nos digan pues que sí, no nos gustan, a que Martín está bien panzón, y bueno, que no se corta la barba, etcétera, y que yo estoy muy guapo, que mejor debería estar en una televisora europea, bueno, lo que quieran. Sueca. Pero eso es parte de las libertades, eso está en derecho de decirlo Lozano. Lo grave es que el vocero del gobierno del Estado, en lugar de estar en los temas prioritarios para la ciudadanía poblana, invierte su tiempo en ponerse a quejarse de que no salió en la foto. A este tipo de funcionarios se debe mucho la situación en la que está Puebla. Eso sí es vivir desbordado por la vanidad y otras cosas. Pero además no pone atención a lo que es verdaderamente importante. Claro, exactamente. Y siempre lo hace, ¿eh? Siempre que hay crisis o hay algún asunto importante, siempre sale a hablar de esos temas. Pero bueno. Nosotros no pagamos, a nosotros acabamos, a mí en particular me divierte siempre que pasa algo con Javier Lozano. ¿Sí? Si él piensa que me amarga las mañanas, al revés, yo a veces digo, ¿qué no me habrá leído de Lozano? ¿Por qué no está Lozano despotricando? Bueno, ya la publicaste en tu Twitter, canal, y ya está ahí. Bueno, íbamos a hablar de Vanessa Barahona. El lunes, el domingo. Ay, o sea, quieres tomar ponente, pareces a Vanessa Barahona, que no es la delegada del trabajo, pero no le gusta trabajar. Mis derechos. Ya estás tomándote el domingo. El domingo vamos a platicar un mercader de Vanessa Barahona y sus también Twitter desagradables. Señora, pónganse a trabajar en lugar de estar escribiendo. O métase a Pinterest. Bueno, le agradecemos mucho su presencia. Mañana hay que estar atentos, hoy en la noche, lo que siga ocurriendo en esta crisis de seguridad. Mañana es 5 de mayo, mañana es el día del desfile, es una fiesta aquí en Puebla, una fiesta que trasciende las fronteras, se festeja en Estados Unidos. En Estados Unidos es una fiesta importante. A veces creo que le dan hasta más importancia que aquí en Puebla, porque para ellos significó que Francia no invadiera Estados Unidos. Es el desfile, ojalá que mejore el clima. Y ojalá ya no haya hechos de violencia. Siempre se disfruta. Sí, ojalá que este viernes sea un viernes tranquilo, un viernes estable, que el tema sea el desfile y no hechos de violencia. Eso es lo más deseable. Le agradecemos mucho su atención, pásela muy bien en que muchos le dicen que es el viernes chiquito. Así es. Buenas noches.